Durante años, Charitín Goico apareció ante el público con la misma energía que la convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento latino. Su sonrisa seguía siendo luminosa, su presencia seguía llenando los escenarios, y su voz conservaba esa mezcla de dulzura, fuerza y picardía que tantos espectadores reconocen desde hace décadas. Pero detrás de esa imagen alegre, detrás de cada aparición televisiva y de cada saludo amable, había una historia que no todos podían ver. Había un silencio profundo, íntimo, casi sagrado. Era el silencio de una mujer que había amado durante años a un hombre que no solo fue su esposo, sino también su compañero de vida, su cómplice, su familia y una parte inseparable de su identidad pública y privada. Elín Ortiz no fue simplemente el marido de Charitín. Fue una presencia constante en su camino, un hombre ligado a sus recuerdos, a sus hijos, a sus triunfos, a sus momentos más vulnerables y también a las pruebas más difíciles que le tocó enfrentar. Cuando él murió, una parte de Charitín quedó suspendida en el tiempo. El público vio la noticia. Los medios hablaron de la pérdida. Muchos enviaron mensajes de apoyo. Pero nadie podía medir realmente el peso de esa ausencia dentro de su casa, en sus rutinas, en sus noches, en esos pequeños momentos donde el dolor aparece sin avisar. Una silla vacía, una canción conocida, una fotografía guardada, una llamada que ya no llega, una conversación que nunca podrá repetirse. Y entonces surgió la pregunta que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a formular. ¿Puede una mujer volver a amar después de perder al gran amor de su vida? Durante mucho tiempo, Charitín pareció responder con prudencia. No con una frase definitiva, no con una confesión abierta, sino con una actitud reservada, como si su corazón todavía estuviera aprendiendo a respirar después de una tormenta demasiado larga. Cada vez que se hablaba del amor, ella parecía caminar con cuidado, no porque no creyera en él, sino porque sabía que algunas heridas no se cierran con rapidez. El amor para ella no era un juego de titulares. No era una aventura pasajera ni una frase para llamar la atención. El amor había sido matrimonio, familia, enfermedad, lealtad, paciencia, despedida y duelo. Por eso, hablar de un nuevo amor después de Elín no podía ser algo superficial. Tenía que ser algo serio. Algo delicado. Algo que necesitaba tiempo. Y el tiempo pasó. Pasaron los años. Pasaron los aniversarios. Pasaron las entrevistas, los homenajes, los recuerdos y las preguntas. Charitín siguió adelante, pero nunca dio la impresión de haber olvidado. Al contrario, cada vez que el nombre de Elín aparecía, también aparecía una emoción especial en su rostro. No era tristeza pura, era amor convertido en memoria. Pero en algún momento, algo empezó a cambiar. No fue un cambio escandaloso, no fue una declaración explosiva, no fue una fotografía comprometedora ni una noticia filtrada en la prensa. Fue algo más sutil, más humano, más difícil de explicar. Charitín comenzó a mostrarse distinta. Había en ella una calma nueva, una luz más serena, una forma diferente de mirar hacia adelante. Quienes la seguían desde hacía años empezaron a notar que ya no hablaba del futuro como una mujer encerrada únicamente en el pasado. Su voz, aunque seguía cargando recuerdos, parecía abrirse lentamente a la posibilidad de una nueva etapa. Y ahí nació la sospecha. ¿Había alguien especial en su vida? ¿Estaba Charitín permitiéndose sentir otra vez? ¿Había llegado después de tantos años de silencio un amor capaz de tocar su corazón sin borrar la historia que ya había vivido? La simple idea estremeció a muchos seguidores. No porque fuera imposible, sino porque era profundamente humana. Después de una pérdida tan grande, el público suele colocar a las figuras queridas en un lugar casi intocable. Se espera que sufran, que recuerden, que honren, que sonrían con dignidad. Pero no siempre se les permite recomenzar. Como si volver a amar fuera una traición. Como si la felicidad después del duelo
necesitara pedir permiso. Pero Charitín nunca ha sido una mujer común. Su vida ha estado marcada por la fuerza, por la reinvención y por una capacidad sorprendente para levantarse incluso cuando el mundo parecía esperar que se quedara de rodillas. La Charitín que el público conoce es divertida, carismática y espontánea. Pero la Charitín que sobrevivió al dolor es mucho más profunda. Es una mujer que entendió que la vida no se detiene, aunque el corazón tarde en aceptarlo. Durante años, ella guardó su mundo sentimental con discreción. Y esa discreción alimentó más preguntas. Algunos pensaban que jamás volvería a enamorarse. Otros creían que quizá ya había alguien, pero que ella prefería protegerlo. Algunos simplemente deseaban verla feliz otra vez, sin importar si esa felicidad venía de una pareja, de sus hijos, de su carrera, de su fe o de la tranquilidad de sentirse en paz consigo misma. Pero el rumor creció porque había algo evidente. Charitín ya no transmitía solo nostalgia, transmitía esperanza. Y cuando una mujer que ha pasado por el duelo comienza a transmitir esperanza, todos se preguntan, ¿qué la hizo cambiar? La historia se vuelve más intensa porque no estamos hablando de una artista que busca publicidad fácil. Estamos hablando de una figura que ha vivido lo suficiente para saber que ciertas emociones no deben convertirse en espectáculo. Charitín sabe lo que significa ser observada. Sabe lo que significa que el público opine sobre su vida. Sabe que una sola frase puede transformarse en portada, en rumor, en debate y en juicio. Por eso su silencio fue tan poderoso. Quizá cayó porque no quería que nadie comparara. Quizá cayó porque necesitaba estar segura. Quizá cayó porque, en el fondo, sentía que volver a amar después de Eileen era una decisión que debía tomar primero dentro de su propia conciencia, antes de compartirla con el mundo. Porque el duelo no termina el día del funeral. El duelo continúa en las fechas especiales, en las fiestas familiares, en los cumpleaños, en las canciones, en los objetos, en los recuerdos que aparecen sin pedir permiso. Y cuando una persona ha amado profundamente, también puede sentir miedo de abrir otra puerta, miedo de sufrir otra vez, miedo de ser juzgada, miedo de sentirse culpable por sonreír. Esa culpa es una sombra silenciosa. Muchas personas que han perdido a su pareja la conocen. Pueden pasar años y, aún así, cuando aparece una nueva ilusión, surge una voz interna que pregunta, ¿tengo derecho? ¿Es demasiado pronto? ¿Qué dirán? ¿Lo entenderán mis hijos? ¿Lo entenderá el público? ¿Lo entenderé yo misma? En el caso de Charitín, esa pregunta se multiplica porque su historia de amor fue pública. La gente la vio junto a Eileen. La gente conoció parte de su familia. La gente fue testigo de su trayectoria. Por eso, cualquier nueva ilusión no pertenecería solo a su intimidad. Inevitablemente sería observada por miles de ojos. Y aún así, el corazón no deja de latir porque otros estén mirando. Tal vez esa sea la parte más conmovedora de esta historia. Charitín no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya había demostrado fuerza, ya había demostrado lealtad, ya había demostrado amor. Pero todavía quedaba una batalla invisible. Permitirse vivir sin sentirse culpable por ello. 10 años después de la muerte de su esposo, esa batalla parece haber llegado a un punto decisivo. La posibilidad de un nuevo amor no aparece como una traición al pasado, sino como una reconciliación con el presente. Porque hay amores que no reemplazan, acompañan. Hay personas que no llegan para borrar una historia, sino para ayudar a escribir otra página. Y hay corazones que pueden guardar un recuerdo eterno mientras aprenden a recibir una nueva ternura. Charitín con su historia parece recordarnos algo que muchas veces olvidamos. La vida no se divide de forma simple entre antes y después. A veces una persona puede seguir amando a quien se fue y, al mismo tiempo, abrirse a la alegría de quien llega. A veces el corazón no elige entre memoria y esperanza. Aprende a vivir con ambas. Por eso este capítulo comienza con una pregunta, pero no con una respuesta fácil. ¿Quién es el nuevo amor de Charitín?
Quizá la respuesta no está únicamente en un nombre. Quizá el nuevo amor es también la vida misma. La paz recuperada, la compañía, la ilusión, la certeza de que aún queda camino, la valentía de mirarse al espejo y decir, todavía estoy aquí, todavía puedo sentir, todavía puedo ser feliz. Y si hay alguien en su vida, alguien que haya logrado acercarse a su corazón con respeto, entonces esa persona no estaría ocupando el lugar de Eileen. Estaría ocupando un lugar distinto, un lugar construido sobre la madurez, la serenidad y la comprensión de que amar a una mujer como Charitín significa también respetar todo lo que ella ha vivido. Porque Charitín no llega a esta nueva etapa vacía. Llega con una historia enorme. Llega con recuerdos. Llega con heridas. Llega con hijos, con público, con décadas de carrera y con una memoria emocional que no se puede ignorar. Quien se acerque a ella debe entender que su corazón no es una página en blanco. Es un libro completo, lleno de capítulos hermosos y dolorosos. Y tal vez ahí está el verdadero giro. El nuevo amor de Charitín no sorprende solo porque llegue después de una pérdida. Sorprende porque demuestra que, incluso después de haber vivido una historia profunda, el alma todavía puede despertar. Sorprende porque rompe la idea de que una mujer mayor debe resignarse a la soledad. Sorprende porque nos obliga a mirar el amor desde otro lugar, no como una pasión juvenil, sino como una compañía madura, una segunda oportunidad, una luz suave después de una noche larga. En una sociedad que muchas veces celebra el romance joven, la historia de Charitín tiene otro tipo de fuerza. Habla del amor después de los años, del amor después del dolor, del amor después de haberlo dado todo. Habla de esa etapa en la que ya no se busca impresionar, sino sentirse en paz. Ya no se busca prometer eternidades imposibles, sino compartir días sinceros. Por eso, si Charitín finalmente ha revelado que existe un nuevo amor en su vida, la noticia debe entenderse con respeto. No como un escándalo, no como una curiosidad morbosa, no como una traición a Eileen Ortiz, sino como una prueba de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar. El público puede sorprenderse, sí, puede emocionarse, puede preguntarse detalles, pero también debería reconocer la belleza de este momento, porque detrás de la celebridad está la mujer, y detrás de la mujer está una historia de amor, pérdida, silencio y renacimiento. Durante 10 años, Charitín guardó su dolor con dignidad. No hizo de su sufrimiento un espectáculo constante. No convirtió su viudez en una máscara para detener su vida. Siguió trabajando, siguió apareciendo, siguió sonriendo. Aunque seguramente hubo días en los que sonreír le costó más de lo que nadie imaginaba. ¿Y ahora? Si el amor vuelve a tocar su puerta, tal vez no lo hace con ruido. Tal vez llega con pasos suaves, con respeto, con paciencia, con conversaciones tranquilas, con una presencia que no exige olvidar, sino acompañar, con alguien que entiende que hay nombres que permanecen para siempre, y que eso no impide construir algo nuevo. Esa es la esencia de esta historia. No se trata de una mujer que dejó atrás a su esposo. Se trata de una mujer que aprendió a llevarlo en el alma sin dejar de caminar. Se trata de una artista que ha dado alegría a millones, pero que también merece recibir alegría en su propia vida. Se trata de una viuda que, después de años de duelo, descubre que el amor no murió con la pérdida, solo cambió de forma. Y entonces la pregunta inicial vuelve con más fuerza. ¿Puede una mujer volver a amar después de perder al gran amor de su vida? La historia de Charitín parece responder que sí. Sí puede. Puede amar sin olvidar. Puede sonreír sin traicionar. Puede ilusionarse sin borrar. Puede abrir una nueva puerta sin cerrar con violencia la anterior. Puede honrar el pasado y abrazar el presente. Puede llorar por quien se fue y agradecer por quien llega. Y quizá por eso, esta revelación toca una fibra tan profunda. Porque todos, en algún momento, hemos tenido miedo de empezar de nuevo. Todos hemos sentido que una pérdida podía definirnos para siempre.
Todos hemos pensado que ciertas heridas eran demasiado grandes para permitir otra felicidad. Pero Charitín demuestra que la vida tiene una manera misteriosa de insistir. Insiste en las mañanas. Insiste en las conversaciones. Insiste en la familia. Insiste en los recuerdos que ya no duelen igual. Insiste en una llamada inesperada, en una risa espontánea, en una mirada que devuelve calma. Insiste hasta que un día, sin darnos cuenta, el corazón vuelve a sentir curiosidad por el futuro. Y ese es el verdadero impacto de este primer capítulo. No la identidad del nuevo amor, sino el camino emocional que permitió que ese amor fuera posible. Porque antes de revelar a alguien, Charitín tuvo que reencontrarse consigo misma. Tuvo que aceptar que seguía siendo mujer, no solo viuda, que seguía siendo Charitín, no solo la esposa de Elín, que seguía teniendo derecho a la ternura, a la compañía, al deseo de compartir, a la emoción de sentirse mirada con cariño. Esa revelación es más poderosa que cualquier titular. 10 años después, Charitín no solo parece abrir la puerta a un nuevo amor, parece abrir la puerta a una nueva versión de sí misma, una versión que no reniega del pasado, pero tampoco se queda prisionera en él. Una versión que entiende que la memoria y la esperanza pueden convivir. Una versión que, después de haber perdido tanto, se atreve a recibir otra vez. Y así, lo que comenzó como un rumor se transforma en una historia universal. La historia de una mujer que amó profundamente. La historia de una pérdida que dejó huella. La historia de un silencio que duró años. Y la historia de un corazón que, contra todo pronóstico, volvió a latir con ilusión. La mujer detrás del brillo, la fama y la ausencia. Para comprender por qué la posibilidad de un nuevo amor en la vida de Charitín Goico provoca tanta curiosidad, emoción e incluso debate, primero hay que mirar mucho más atrás. No basta con observar la noticia desde la superficie. No basta con decir que una famosa volvió a sonreír después de la muerte de su esposo. La historia es mucho más profunda. Porque Charitín no es solamente una celebridad que ocupó titulares durante décadas. Es una mujer que construyó su identidad pública sobre la alegría, pero que en privado tuvo que enfrentar uno de los dolores más silenciosos y devastadores. Ver cómo el amor de su vida se iba apagando lentamente antes de partir para siempre. Charitín nació con una energía especial. Desde muy joven, parecía tener esa luz que no se puede fabricar. Hay artistas que necesitan años para aprender a conquistar una cámara, un escenario o una audiencia. Ella, en cambio, parecía haber nacido con esa capacidad natural de comunicarse con el público. Su carisma no era frío ni calculado. Era espontáneo, popular, cercano. Tenía la gracia de la mujer que podía entrar en una sala y convertir cualquier momento en una celebración. Esa fue una de las grandes claves de su éxito. En un mundo del espectáculo muchas veces marcado por la competencia, los egos, las presiones y las apariencias, Charitín logró convertirse en una figura querida porque el público sentía que la conocía. No parecía una estrella distante. Parecía una mujer de familia que, además, tenía talento, humor, belleza, carácter y una personalidad imposible de ignorar. Esa combinación la llevó a ocupar un lugar importante en la televisión, la música y el entretenimiento latino. Pero el brillo de Charitín nunca estuvo separado de su vida personal. Al contrario, una parte esencial de su historia estuvo unida a Elín Ortiz, el hombre que la acompañó durante tantos años y que se convirtió en mucho más que un esposo. Él fue compañero, apoyo, cómplice, padre de sus hijos, y una presencia fundamental en el universo emocional que ella construyó lejos de los reflectores. Desde afuera, muchos veían una pareja sólida, una historia de amor que parecía resistir el paso del tiempo y las exigencias del medio artístico. Pero como ocurre con todas las historias reales, detrás de la imagen pública había momentos de lucha, decisiones difíciles, sacrificios y pruebas que solo ellos conocieron plenamente. La fama puede hacer que una vida parezca perfecta, pero nunca elimina los problemas humanos. Las cámaras pueden iluminar un rostro,
pero no siempre iluminan las batallas internas. Charitín podía aparecer sonriente ante millones de personas, pero eso no significaba que su mundo privado estuviera libre de cansancio, miedo o tristeza. Y ahí aparece el contraste que define este capítulo. Por un lado, estaba la Charitín de los escenarios. Vibrante, divertida, elegante, poderosa, capaz de transformar cualquier entrevista en un momento memorable. Por otro lado, estaba la Charitín íntima, esposa, madre, mujer de hogar, compañera de un hombre que con el paso de los años enfrentó una enfermedad dolorosa y cruel. El Alzheimer no golpea solamente a quien lo padece, golpea a toda la familia. Golpea los recuerdos, las rutinas, la comunicación, la paciencia y la esperanza. Quien acompaña a un ser querido en ese camino vive una forma lenta de despedida. No se pierde a la persona en un solo instante. Se la va perdiendo poco a poco. Una conversación que cambia, una memoria que se borra, un gesto que ya no es el mismo. Una mirada que parece buscar algo que antes reconocía sin esfuerzo. Para Charitín, esa experiencia tuvo que ser devastadora. El público seguía viendo a la artista, pero detrás de cada aparición existía una mujer que cargaba una preocupación profunda. Había días en los que probablemente debía reunir fuerzas para sonreír, aunque por dentro estuviera agotada. Había momentos en los que la vida profesional exigía energía, mientras la vida personal le pedía resistencia. Y esa dualidad no es fácil para nadie. Muchos admiran la fortaleza de las celebridades, sin preguntarse cuánto cuesta mantenerla. Se espera que sigan trabajando, que sigan saludando, que sigan respondiendo entrevistas, que sigan luciendo impecables. Pero el dolor no desaparece porque haya maquillaje, luces o aplausos. El dolor espera. A veces se esconde. A veces se queda sentado en el camerino. A veces acompaña de regreso a casa después de una noche de éxito. Charitín vivió esa doble realidad durante años. Su carrera seguía siendo símbolo de alegría, pero su corazón enfrentaba una prueba que la obligaba a redefinir el sentido del amor. Porque amar no es solamente celebrar los días felices. Amar también es permanecer cuando la enfermedad transforma la vida cotidiana. Amar es estar presente cuando la persona amada ya no puede ser exactamente la misma. Amar es cuidar, acompañar, proteger y sostener incluso cuando el camino se vuelve doloroso. Esa dimensión de Charitín es la que muchas veces queda oculta detrás del personaje público. La gente recuerda sus canciones, sus programas, sus entrevistas, sus momentos de humor y su manera única de conectar con la audiencia. Pero detrás de todo eso había una mujer que conocía el sacrificio, una mujer que había construido una familia, una mujer que entendía que el éxito profesional no sirve de escudo contra la pérdida. Cuando Elín Ortiz murió, Charitín no perdió solamente a su esposo, perdió una parte de su historia, perdió a la persona con quien había compartido décadas de recuerdos, perdió una presencia que estaba ligada a sus hijos, a su hogar, a sus conversaciones, a sus planes y a su pasado. Y cuando alguien pierde a una persona así, el duelo no se mide en meses. A veces ni siquiera se mide en años. El duelo se convierte en una nueva forma de vivir. Al principio, todo parece girar alrededor de la ausencia. La casa se siente distinta, los objetos hablan, las fotografías pesan, los recuerdos aparecen en los momentos menos esperados. Hay días en los que una canción basta para romper la calma. Hay noches en las que el silencio parece más fuerte que cualquier ruido. Y hay fechas en el calendario que se vuelven imposibles de atravesar sin sentir que algo falta. Charitín, acostumbrada a ser una fuente de alegría para otros, tuvo que aprender a convivir con su propia tristeza. Y eso quizá explica por qué su posible nueva ilusión no puede entenderse como un simple detalle sentimental. Para llegar hacia ese punto, tuvo que atravesar un proceso largo, íntimo y seguramente lleno de contradicciones. Porque una cosa es seguir viviendo y otra muy distinta es volver a sentirse viva. Durante mucho tiempo, ella pudo seguir adelante por sus hijos, por su carrera, por su público, por su fe.
por su disciplina o por su propia fuerza interior. Pero volver a abrir el corazón requiere otro tipo de valentía. Requiere aceptar que la vida no terminó con la pérdida. Requiere permitirse recibir cariño sin sentir culpa. Requiere entender que el amor que se fue no queda destruido porque aparezca una nueva compañía. Esa es la razón por la que Charitín genera tanta empatía. Su historia no pertenece solamente al mundo del espectáculo. Pertenece también a todas las personas que han amado, han perdido y han tenido que reconstruirse desde cero. El público no la mira solo como una artista. La mira como una mujer que, de alguna manera, representa una experiencia universal. La lucha por seguir adelante cuando el corazón aún mira hacia atrás. Y en su caso, esa lucha se vuelve más compleja porque todo ocurre bajo la mirada pública. Una persona anónima puede vivir su duelo en privado. Puede enamorarse otra vez, sin que miles de personas opinen. Puede equivocarse, dudar, avanzar o retroceder, sin que los medios conviertan cada gesto en una historia. Pero una figura como Charitín no tiene ese privilegio completo. Cada cambio en su actitud puede convertirse en rumor. Cada sonrisa puede ser interpretada. Cada frase puede ser analizada. Cada silencio puede alimentar teorías. Por eso, si ella decidió proteger su vida sentimental durante años, esa decisión no solo fue comprensible, sino necesaria. Después de una pérdida tan profunda, no todo debe compartirse de inmediato. Hay emociones que necesitan madurar lejos del ruido. Hay vínculos que necesitan crecer sin presión. Hay etapas del corazón que deben permanecer en silencio hasta que la persona se sienta lista para hablar. Y Charitín, con la experiencia de una vida entera en el medio artístico, sabe muy bien el precio de una revelación. Sabe que hablar de amor después de él no sería recibido como una noticia cualquiera. Sabe que algunos se emocionarían, otros preguntarían demasiado, y otros quizá juzgarían sin conocer la profundidad de su historia. Sabe que el público puede ser cariñoso, pero también exigente. Puede celebrar la felicidad de una celebridad, pero al mismo tiempo esperar que esa felicidad encaje con la imagen que se ha formado de ella. Durante años, Charitín fue vista como la esposa fiel, la compañera fuerte, la mujer que atravesó la enfermedad y la muerte de su marido con dignidad. Esa imagen es real, pero no es completa, porque además de haber sido esposa, también es una mujer con derecho a una nueva etapa. Además de haber amado profundamente a Eileen, también tiene derecho a sentir ternura por alguien más. Además de guardar recuerdos, también puede construir momentos nuevos. Ese es el punto de contraste que hace que la historia sea tan poderosa. El éxito público de Charitín parecía decir, ella lo tiene todo. Pero su vida privada respondía, también ha perdido mucho. Su imagen alegre parecía invencible, pero su corazón conocía heridas que no se veían. La artista que hizo reír a generaciones tuvo que aprender a llorar en silencio. La mujer que iluminaba pantallas tuvo que atravesar noches oscuras. Y sin embargo no se rindió. Siguió apareciendo, siguió trabajando, siguió siendo una figura amada. Siguió demostrando que la fortaleza no consiste en no sufrir, sino en seguir caminando aun cuando se sufre. Esa capacidad de mantenerse de pie es una de las razones por las que el público la respeta tanto. Pero la fortaleza también tiene un límite. Llega un momento en que una persona no quiere únicamente sobrevivir. Quiere descansar, quiere compartir, quiere sentirse escuchada, quiere mirar al futuro sin que todo esté teñido por la pérdida. Y quizá eso fue lo que empezó a ocurrir en la vida de Charitín. No una ruptura con el pasado, sino una apertura gradual hacia algo distinto. La idea de un nuevo amor no debe verse como una contradicción con su historia anterior. Al contrario, puede entenderse como una consecuencia natural de una mujer que ha amado con profundidad y que, justamente por eso, sabe valorar la compañía. Quien ha conocido un amor verdadero sabe lo importante que es tener a alguien con quien hablar, reír, recordar, compartir un café, una llamada, una preocupación o un momento de calma. A veces, en la madurez, el amor ya no llega con la intensidad ruidosa de la juventud. No llega con promesas exageradas,
ni con fantasías imposibles. Llega de otra forma. Llega como paz, como respeto, como una presencia que no invade, como una mano que acompaña sin exigir, como alguien que comprende que la vida ya dejó cicatrices y que no todo puede tomarse a la ligera. Si ese tipo de amor llegó a Charitín, entonces no estamos ante una historia de escándalo. Estamos ante una historia de reconstrucción. Y esa reconstrucción tiene más valor precisamente por todo lo que ella vivió antes. Porque Charitín no es una mujer que desconozca el precio de amar. Sabe lo que significa comprometerse. Sabe lo que significa formar una familia. Sabe lo que significa permanecer en tiempos difíciles. Sabe lo que significa despedirse. Por eso, cualquier nuevo sentimiento en su vida tendría que pasar por una conciencia profunda. No se trata de llenar un vacío rápidamente, sino de permitir que el corazón vuelva a confiar. El público, mientras tanto, mira con una mezcla de sorpresa y ternura. Algunos sienten curiosidad por saber quién podría ocupar ese nuevo espacio. Otros simplemente se alegran de pensar que Charitín pueda estar acompañada. Y otros se preguntan si después de una historia tan grande es posible amar otra vez con autenticidad. La respuesta parece estar en la propia vida de ella. Sí, es posible. Pero no se ama de la misma manera. No se empieza desde el mismo lugar. No se mira el futuro con la misma inocencia. Después de una pérdida grande, el amor nuevo viene acompañado de memoria. Viene acompañado de prudencia. Viene acompañado de una conciencia más clara sobre la fragilidad de la vida. Y quizá por eso es más valioso. Porque no nace de la ilusión ciega, sino de la elección consciente. No nace del impulso de llenar el silencio, sino del deseo de compartir la paz. No nace para borrar una historia, sino para demostrar que una historia nueva puede convivir con la anterior. Charitín, con todo lo que representa, encarna esa posibilidad. La posibilidad de ser una leyenda del entretenimiento, y así vietanes, y al mismo tiempo, una mujer vulnerable. La posibilidad de haber tenido un gran amor y, aún así, no cerrar el corazón para siempre. La posibilidad de honrar a quien se fue mientras se acepta que la vida todavía puede traer compañía. Ese es el verdadero retrato de este capítulo. Una mujer entre dos luces. La luz del escenario, que la hizo famosa, y la luz íntima de su propia reconstrucción, que la hace profundamente humana. Porque al final, el éxito de Charitín no se mide solamente en programas, canciones, premios o décadas de carrera. También se mide en su capacidad de sobrevivir al dolor sin perder la ternura. Se mide en su manera de seguir siendo generosa con el público, aunque su vida privada haya estado marcada por pérdidas. Se mide en la dignidad con la que llevó su historia y en la valentía con la que ahora parece abrirse a una nueva posibilidad. Por eso, cuando se habla de un nuevo amor en la vida de Charitín Goico, no se habla únicamente de romance, se habla de identidad, se habla de duelo, se habla de fama, familia y memoria. Se habla de una mujer que fue símbolo de alegría para millones y que ahora, quizá, está aprendiendo a recibir una alegría distinta, una alegría más silenciosa, más madura, más íntima. Una alegría que no necesita borrar a Elín Ortiz para existir. Una alegría que no compite con el pasado, sino que nace después de haberlo amado profundamente. Y esa es precisamente la razón por la que la historia comienza a tomar fuerza. Porque detrás de la artista que todos conocen, hay una mujer que ha vivido demasiado como para fingir. Una mujer que ya no necesita demostrar nada. Una mujer que, después de tantos años de lucha emocional, quizá está lista para aceptar que el amor puede regresar, no como antes, sino de una manera nueva. Y cuando una mujer como Charitín vuelve a mirar la vida con esperanza, el público no solo observa una noticia, observa un renacimiento, las señales, los rumores y el giro que cambió todo. Después de tantos años de silencio, nadie esperaba que la historia emocional de Charitín Goico volviera a despertar tantas preguntas. Durante mucho tiempo, el público la había visto como una mujer fuerte, una artista incansable, una madre orgullosa y una viuda que llevaba en el alma el recuerdo de Elín Ortiz.
Su imagen estaba ligada a la lealtad, a la familia y a una forma de amor que parecía haber quedado sellada para siempre en la memoria colectiva. Pero la vida rara vez permanece inmóvil. Aunque una persona intente proteger sus emociones, aunque decida guardar silencio, aunque no pronuncie ninguna confesión directa, hay cambios que tarde o temprano se notan. Y en el caso de Charitín, esos cambios comenzaron a aparecer de forma sutil, casi imperceptible, como si su corazón estuviera enviando señales antes de que sus palabras estuvieran listas para confirmar algo. No fue una escena dramática. No fue una noticia explosiva. No fue una entrevista llena de lágrimas, ni una confesión preparada para provocar escándalo. Fue algo mucho más silencioso. Una manera distinta de hablar, una serenidad nueva en su rostro, una energía menos marcada por la nostalgia y más cercana a la esperanza. Para algunos, era simplemente el resultado del paso del tiempo. Para otros, era la señal de que algo había cambiado dentro de ella. Y así empezaron las dudas. ¿Estaba Charitín enamorada otra vez? ¿Había alguien especial acompañándola en esta etapa de su vida? ¿O el nuevo amor del que tanto se hablaba no era necesariamente una persona, sino una nueva forma de reconciliarse con la vida? La primera sospecha nació precisamente de esa transformación emocional. Durante años, cuando Charitín hablaba de su pasado, el nombre de Elín aparecía con una mezcla de ternura y dolor. Era evidente que su historia con él seguía viva en su memoria. Nadie podía dudarlo. Pero poco a poco, su forma de mirar hacia adelante pareció cambiar. Ya no se percibía solamente a una mujer recordando lo perdido, sino a una mujer empezando a preguntarse qué más podía ofrecerle el futuro. Ese fue el primer giro. El público comprendió que la viudez no había detenido por completo su vida emocional. Charitín seguía siendo una mujer llena de sensibilidad, de energía, de deseo de compartir, de necesidad de compañía. Y aunque muchos la habían colocado en el lugar de la esposa eterna, ella seguía siendo una persona viva, con derecho a sentir, a ilusionarse y a recibir afecto. Pero aceptar eso no era fácil para todos. Hay una mirada social muy dura sobre las mujeres que enviudan. Durante los primeros años se espera de ellas dolor, silencio, respeto absoluto por el pasado. Después, cuando comienzan a reconstruirse, también se las observa con lupa. Si sonríen demasiado pronto, se las juzga. Si tardan demasiado en avanzar, se las compadece. Si vuelven a enamorarse, se les pregunta si han olvidado. Si no lo hacen, se les pregunta si quedaron atrapadas. Charitín estaba en medio de esa contradicción. Por un lado, el público quería verla feliz. Por otro, parte de ese mismo público podía sentirse sorprendido ante la posibilidad de que otra persona ocupara un espacio afectivo en su vida. No porque ella no tuviera derecho, sino porque su historia con Elín había sido tan fuerte que muchos no sabían cómo imaginar un capítulo nuevo. Y ahí apareció el segundo giro. La verdadera pregunta dejó de ser ¿quién es el nuevo amor? Y se convirtió en algo mucho más profundo. ¿Puede existir un nuevo amor sin borrar al anterior? Esa pregunta cambió por completo el sentido de la historia. Porque si se piensa en el amor como reemplazo, entonces todo parece injusto. Nadie podría reemplazar a Elín Ortiz. Nadie podría ocupar exactamente el mismo lugar que él ocupó. Nadie podría borrar décadas de matrimonio, familia, recuerdos, enfermedad, lucha y despedida. Pensar así sería reducir la vida sentimental de Charitín a una competencia imposible. Pero si se entiende el amor como continuidad, la historia cambia. Un nuevo amor no tiene que destruir la memoria del anterior. No tiene que sentarse en el mismo lugar. No tiene que competir con los recuerdos, ni pedir permiso a los fantasmas. Puede llegar de otra manera, con otra energía, con otra intención. Puede ser compañía, calma, conversación, ternura madura. Puede ser una presencia que no exige olvido, sino que respeta el camino recorrido. Y quizá eso fue lo que Charitín empezó a descubrir. Después de una pérdida tan profunda, el corazón no vuelve a abrirse de golpe. No se levanta una mañana completamente curado. No decide simplemente dejar atrás el dolor.
El proceso es mucho más lento. Primero llega un día menos pesado. Luego una risa inesperada. Luego una conversación que trae paz. Luego una mirada hacia el futuro que ya no duele tanto. Y un día, casi sin darse cuenta, la persona descubre que todavía tiene capacidad de sentir. Esa posibilidad parecía estar naciendo en la vida de Charitín. Por eso los rumores no crecieron solamente por curiosidad. Crecieron porque el público percibía algo real. Un cambio emocional. Una mujer que había pasado años asociada al duelo empezaba a transmitir una luz distinta. No era la luz explosiva de sus primeros años de fama. Era una luz más suave, más madura, más íntima. Una luz que no necesitaba gritar para hacerse notar. Sin embargo, con esa luz también llegaron las preguntas incómodas. ¿Estaba lista Charitín para hablar? ¿Quería realmente compartir esa parte de su vida? ¿O el público estaba intentando entrar demasiado pronto en una habitación que todavía era privada? Esta tensión aumentó el misterio. Porque, en el mundo del espectáculo, el silencio puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos, callar significa ocultar. Para otros, significa proteger. En el caso de Charitín, su silencio parecía tener más de protección que de secreto. Ella sabía que cualquier palabra sobre un nuevo amor podía desatar comparaciones, titulares y especulaciones. Sabía que su historia con Elin sería usada como medida para interpretar cualquier nueva relación. Sabía que algunos podrían emocionarse, pero otros podrían no entender. Por eso cada gesto suyo fue observado con atención. Una sonrisa en una entrevista. Una frase sobre volver a vivir. Una reflexión sobre la soledad. Una mirada más tranquila cuando hablaba del futuro. Nada era suficiente para confirmar una historia completa, pero todo parecía construir una atmósfera. Y esa atmósfera preparó el camino para el momento más esperado. El clímax no llegó como un escándalo, sino como una revelación emocional. Charitín parecía aceptar que el amor, de una forma u otra, había regresado a su vida. Tal vez no con el mismo rostro del pasado. Tal vez no con la misma intensidad juvenil. Tal vez no como una historia que buscaba ocupar portadas. Pero sí como una presencia interior capaz de devolverle ilusión. Ese fue el punto en el que todo cambió. Porque la noticia dejó de ser simplemente: Charitín tiene un nuevo amor. La noticia verdadera era otra. Charitín se permitió volver a vivir. Y esa diferencia es enorme. Volver a vivir después del duelo no significa olvidar. Significa levantarse sin negar lo que dolió. Significa llevar los recuerdos como parte del alma, pero no como cadenas. Significa mirar una fotografía con ternura y al mismo tiempo aceptar una invitación a sonreír. Significa entender que el pasado puede ser sagrado sin convertirse en una prisión. Charitín, con su posible nueva ilusión, estaba enviando un mensaje poderoso. Una mujer puede honrar a su esposo fallecido y aún así abrirse a una nueva etapa. Puede recordar sin quedarse atrapada. Puede amar sin sentirse culpable. Puede construir una nueva alegría sin destruir la anterior. Y ese mensaje tocó una fibra profunda en quienes la han seguido durante años. Porque muchas personas han vivido algo parecido. Muchas han perdido a alguien importante y han sentido miedo de avanzar. Miedo de que los demás las juzguen. Miedo de que sus propios hijos no lo entiendan. Miedo de que la memoria del ser amado parezca desvanecerse. Miedo de sentir que la felicidad nueva es una falta de respeto al dolor antiguo. Pero la historia de Charitín muestra lo contrario. A veces, volver a amar es una forma de sanar. A veces, aceptar compañía es una manera de reconocer que la vida todavía tiene sentido. A veces, abrir el corazón no significa olvidar a quien se fue, sino agradecer que ese amor enseñó el valor de amar. Sin embargo, el giro más inesperado estaba todavía por llegar. Porque cuando todos querían saber quién era esa persona, cuando muchos buscaban un nombre, un rostro, una confirmación concreta, la historia revelaba una verdad más compleja. Quizá el nuevo amor de Charitín no podía reducirse a una sola identidad. Quizá el nuevo amor era también su familia, su libertad, su paz, su capacidad de reír sin sentirse culpable.
Quizá era una nueva relación sentimental, sí, pero también era una nueva relación consigo misma. Ese fue el tercer giro, el más íntimo. Después de perder a Eileen, Charitín no solo tuvo que despedirse de su esposo, también tuvo que reconstruir la versión de sí misma que existía junto a él. Durante décadas, una parte de su identidad estuvo ligada a esa pareja, a esa familia, a esa historia compartida. Cuando él murió, ella no perdió únicamente una presencia. También tuvo que reorganizar su propio lugar en el mundo. ¿Quién soy ahora? Esa pregunta puede ser devastadora después de una pérdida. Soy madre, soy artista, soy abuela, soy figura pública, soy amiga, soy mujer. Pero ya no soy esposa de la misma manera. Ya no tengo al compañero con quien compartí tantos años. Ya no existe esa rutina que daba estructura a mis días. Ya no está la voz que conocía mi pasado como nadie. Responder a esa pregunta requiere tiempo. Y quizá durante esos 10 años, Charitín fue encontrando respuestas poco a poco. En sus hijos, en su trabajo, en su fe, en sus recuerdos, en sus amistades, en el cariño del público, en sus propios silencios. Hasta que un día descubrió que no solo podía sobrevivir, también podía volver a sentirse plena. Ese descubrimiento es el verdadero clímax emocional de esta historia, porque el título habla de un nuevo amor, pero el fondo habla de una resurrección personal. Habla de una mujer que atravesó la enfermedad de su esposo, la pérdida, la soledad y el peso de la memoria, y que aún así encontró la fuerza para abrir una nueva puerta. Habla de alguien que no permitió que el dolor definiera el resto de su vida. Por eso la revelación tiene tanta fuerza. No importa si ese nuevo amor tiene nombre propio o si Charitín decide protegerlo del ruido mediático. No importa si la historia se confirma con detalles o si permanece envuelta en discreción. Lo importante es lo que representa. La posibilidad de que una mujer vuelva a elegir la alegría después de años de tristeza. Y ahí es donde el público debe mirar con más sensibilidad, porque detrás de la curiosidad hay una vida real. Detrás del titular hay una mujer. Detrás de la pregunta, ¿quién es él?, hay otra pregunta mucho más importante. ¿Qué tuvo que sanar ella para permitirse sentir de nuevo? La respuesta probablemente no fue sencilla. Tuvo que sanar la culpa. Tuvo que sanar el miedo. Tuvo que sanar la idea de que la felicidad nueva podía ser una ofensa al amor antiguo. Tuvo que aprender que Eileen siempre sería parte de ella, incluso si el presente le ofrecía otra compañía. Tuvo que entender que el corazón humano no es una habitación con un solo asiento, sino una casa llena de memorias, afectos y espacios que cambian con el tiempo. Y cuando esa comprensión llega, la vida se vuelve menos pesada. Quizá por eso Charitín comenzó a verse distinta. No porque hubiera olvidado, sino porque había dejado de luchar contra la posibilidad de estar bien. Esa es una transformación silenciosa, pero inmensa. Muchas personas pasan años creyendo que deben permanecer en el dolor para demostrar que amaron de verdad. Pero el amor verdadero no exige sufrimiento eterno. El amor verdadero, incluso desde el recuerdo, desearía paz. Tal vez eso fue lo que ella terminó entendiendo. Que Eileen no desaparece porque ella sonría. Que su historia no pierde valor porque ella avance. Que su matrimonio no queda reducido porque exista una nueva ilusión. Que la vida, incluso después de una despedida, puede seguir ofreciendo capítulos inesperados. Y así, lo que empezó como una sospecha se convirtió en una reflexión mucho más amplia sobre el amor, el duelo y la madurez. La primera señal fue su cambio interior. El primer giro fue aceptar que seguía teniendo derecho a sentir. El segundo giro fue comprender que un nuevo amor no compite con el pasado. El tercer giro fue descubrir que ese nuevo amor también podía ser la reconciliación con ella misma. Y el clímax llegó cuando la historia dejó de tratarse del escándalo de una celebridad y se convirtió en el renacimiento de una mujer. Charitín Goico, después de años de silencio, parecía decirle al mundo que el amor no tiene una sola forma. Que puede ser recuerdo, compañía, familia, fe, amistad, pareja, paz interior o una mezcla de todo eso.
que puede doler y sanar al mismo tiempo, que puede despedirse en una etapa y regresar en otra. Y esa revelación, más que cualquier nombre, es lo que realmente conmueve, porque el público esperaba una respuesta simple, pero recibió una historia mucho más humana. Esperaba un romance y encontró una lección. Esperaba un secreto y encontró una verdad. Esperaba saber quién era el nuevo amor de Charitín y terminó descubriendo que el verdadero misterio no era quién había llegado a su vida, sino cómo ella logró abrir la puerta después de haberla mantenido cerrada durante tanto tiempo. Ese es el punto donde la historia alcanza su mayor intensidad. No en el rumor, no en la especulación, no en la curiosidad de farándula, sino en la imagen de una mujer que, 10 años después de la muerte de su esposo, se permite mirar hacia adelante sin pedir perdón por ello. Y en ese gesto silencioso, Charitín no solo revela una nueva etapa, revela una verdad que muchas personas necesitan escuchar. Después del dolor, todavía puede existir amor. Después de la ausencia, todavía puede existir compañía. Después de una despedida que parecía definitiva, todavía puede existir un comienzo. Y quizá ese comienzo sea, precisamente, el capítulo más valiente de su vida. La conclusión de esta historia. Cuando el amor no borra, sino que sana. Al final de esta historia, hay una verdad que no puede ignorarse. Charitín Goico no representa solamente a una artista famosa, que después de años de duelo, vuelve a despertar la curiosidad del público por su vida sentimental. Representa algo mucho más profundo. Representa a una mujer que ha vivido el amor, la pérdida, la enfermedad, la ausencia, el silencio y, finalmente, la posibilidad de volver a sentir sin negar todo lo que dejó atrás. Durante mucho tiempo, su historia estuvo marcada por el recuerdo de Elín Ortiz, y no podía ser de otra manera. Elín no fue un capítulo menor en su vida. Fue esposo, compañero, padre, cómplice y parte fundamental de una historia familiar que no se borra con el paso de los años. Su presencia quedó unida a la memoria pública y privada de Charitín, a sus hijos, a sus alegrías, a sus sacrificios y también a uno de los procesos más dolorosos que una familia puede atravesar. Ver cómo la enfermedad va cambiando lentamente a una persona amada. Por eso, hablar de un nuevo amor después de esa pérdida no puede hacerse con ligereza. No se trata de una noticia común de farándula. No se trata de una simple frase para provocar comentarios. No se trata de alimentar la curiosidad sobre un nombre, una fotografía o una supuesta relación secreta. Se trata de comprender el proceso emocional de una mujer que tuvo que aprender a convivir con la ausencia sin permitir que esa ausencia le robara por completo el derecho a la felicidad. Y esa es quizá la gran lección de esta historia. El amor verdadero no exige que una persona se quede detenida para siempre en el dolor. Amar profundamente a alguien no significa renunciar al futuro cuando esa persona ya no está. Honrar una memoria no significa cerrar todas las puertas de la vida. Al contrario, muchas veces la forma más hermosa de honrar a quien se fue es seguir viviendo con dignidad, con gratitud y con la capacidad de recibir la alegría cuando vuelve a tocar la puerta. Charitín parece haber llegado a ese punto después de un largo camino. No fue un proceso rápido. No fue una transformación de un día para otro. No fue una decisión impulsiva ni una búsqueda desesperada de compañía. Fue más bien una reconstrucción lenta. Un viaje interior en el que tuvo que reconciliarse con sus recuerdos, con su soledad, con su identidad y con la idea de que todavía podía existir una nueva etapa para ella. Porque después de una pérdida tan grande, la vida no continúa de manera automática. La gente suele decir, hay que seguir adelante, pero pocas veces entiende lo difícil que es hacerlo. Seguir adelante no significa levantarse una mañana y olvidar. No significa guardar las fotos, borrar los recuerdos o fingir que nada ocurrió. Seguir adelante significa aprender a respirar con una ausencia dentro. Significa aceptar que ciertas fechas seguirán doliendo. Significa descubrir que se puede sonreír y extrañar al mismo tiempo. Significa construir una nueva rutina
alrededor de un vacío que nunca desaparece por completo, pero que con el tiempo deja de dominarlo todo. Charitín vivió ese proceso bajo la mirada del público. Ese detalle lo hace todavía más complejo. Mientras una persona común puede llorar en privado, equivocarse en silencio y reconstruirse sin titulares, una figura como ella debe hacerlo con miles de ojos pendientes de cada gesto. Su sonrisa puede ser interpretada. Su silencio puede convertirse en rumor. Sus palabras pueden transformarse en una historia. Y su vida emocional, por más íntima que sea, despierta preguntas que no siempre son justas. Aún así, y esa discreción dice mucho. Dice que hay dolores que no deben convertirse en espectáculo. Dice que hay sentimientos que necesitan ser protegidos antes de ser compartidos. Dice que una mujer con décadas de experiencia en los medios sabe que no todo lo que ocurre en el corazón debe entregarse inmediatamente al juicio público. Durante años, Charitín protegió su mundo interior. Y en esa protección también hubo una forma de amor. Amor por su historia con Elin, amor por su familia, amor por su propia paz y quizá, amor por esa nueva posibilidad que todavía estaban haciendo con cuidado. Por eso, si hoy se habla de que finalmente revela un nuevo amor, la interpretación más justa no es la del escándalo, sino la del renacimiento. Un renacimiento emocional. Una segunda oportunidad. El punto más importante es entender que ningún nuevo amor puede reemplazar a Elin Ortiz. Y tampoco necesita hacerlo. El amor no funciona como una competencia en la que una persona llega para ocupar exactamente el lugar de otra. Cada amor tiene su territorio, su lenguaje, su tiempo y su significado. Elin pertenece a una parte irreemplazable de la vida de Charitín. Si existe una nueva ilusión, pertenece a otro espacio, el presente, la compañía, la calma, la posibilidad de mirar hacia adelante. Comparar sería injusto. Exigirle a una nueva persona que borre décadas de historia sería imposible. Y pedirle a Charitín que permanezca sola para demostrar fidelidad a su pasado, también sería cruel. La fidelidad a una memoria no se mide por la cantidad de años de soledad. Se mide por el respeto, por el cariño, por la gratitud y por la forma en que una persona mantiene vivo lo vivido, sin dejar que eso destruya lo que aún puede venir. Esa es la parte más humana de esta conclusión. Charitín no deja de amar a Elin porque vuelva a titir. No deja de recordarlo porque sonría. No traiciona su matrimonio porque acepte una nueva compañía. Simplemente demuestra que el corazón, incluso cuando ha sido herido, no queda condenado para siempre. Y ese mensaje tiene una fuerza enorme, especialmente para quienes la han seguido durante décadas. El público conoció a Charitín como una mujer de energía desbordante, una artista capaz de llenar cualquier espacio con humor, música y carisma. Pero esta etapa revela otra dimensión de ella. La mujer madura, la mujer que ha sufrido, la mujer que ha cuidado, la mujer que ha perdido, la mujer que ha tenido que reencontrarse después de que una parte esencial de su vida cambiara para siempre. Ese contraste la hace más cercana, porque las figuras públicas muchas veces parecen vivir lejos de las experiencias comunes, pero el dolor, la viudez, la soledad y la necesidad de volver a empezar son realidades que atraviesan a cualquier persona, sin importar fama, dinero o reconocimiento. En ese sentido, la historia de Charitín deja de pertenecer solo al entretenimiento y se convierte en una historia universal. Todos, en algún momento, hemos tenido que despedirnos de algo, una persona, una etapa, un sueño, una versión de nosotros mismos. Y después de esa despedida, llega la pregunta más difícil. ¿Qué hacemos con la vida que queda? La respuesta de Charitín parece ser silenciosa, pero poderosa: seguir viviendo. Seguir viviendo no como si nada hubiera pasado, sino precisamente porque algo pasó y dejó una enseñanza profunda. Seguir viviendo con la memoria intacta, pero con el corazón abierto. Seguir viviendo sin pedir disculpas por buscar paz.
Seguir viviendo con la certeza de que la felicidad no es una falta de respeto al pasado, sino una forma de agradecer el presente. Por eso, el supuesto nuevo amor de Charitín no debe verse únicamente desde la curiosidad romántica. Debe verse como una señal de sanación, como el resultado de años de duelo, reflexión y fortaleza. Como una prueba de que una mujer puede volver a elegirse a sí misma, incluso después de haber dedicado una parte enorme de su vida a amar y cuidar a otra persona. Y aquí aparece una reflexión necesaria. Muchas veces la sociedad es más dura con las mujeres maduras que con cualquier otro grupo. Se espera que sean discretas, que no hablen demasiado de sus deseos, que no busquen nuevas ilusiones, que se mantengan en papeles seguros, madre, abuela, viuda, figura respetable. Pero cuando una mujer madura se atreve a hablar de amor, de compañía o de una nueva etapa, rompe una expectativa silenciosa. Charitín, con su historia, rompe esa expectativa. Demuestra que la edad no cancela el derecho a la ternura, que haber sido esposa durante años no elimina la posibilidad de volver a sentirse acompañada, que la viudez no debe convertirse en una sentencia emocional, que una mujer puede seguir siendo deseada, admirada, escuchada y amada incluso después de haber atravesado una pérdida enorme. Esta conclusión, entonces, no trata solo de ella. Trata de todas las personas que creen que ya es tarde para comenzar de nuevo. Trata de quienes se sienten culpables por reír después de haber llorado. Trata de quienes creen que su historia terminó cuando perdieron a alguien. Trata de quienes necesitan escuchar que el amor no siempre regresa como una tormenta. A veces regresa como una brisa tranquila. Y quizás esa sea la forma más hermosa en que el amor puede volver en la madurez. Sin prisa, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada. Un amor que no exige explicaciones constantes. Un amor que comprende las cicatrices. Un amor que no pregunta por qué hay recuerdos guardados, sino que aprende a respetarlos. Un amor que no compite con el pasado, porque sabe que su lugar está en el presente.